Una bendición el poder compartir una vez más en este día domingo, ¿verdad? Este regalo precioso que el Señor nos regala para que podamos compartir esta palabra de vida que es efectivamente la que finalmente hace la obra en nosotros. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios, cada uno de nosotros, cuando lo entendamos, pero Él es el que finalmente hace que la obra, es decir, la vida de Cristo en nosotros crezca. Si es que la vida de Cristo en nosotros no crece, pues nada, no vamos a poder experimentar ni vivir todo aquello que Él ha determinado para nosotros. Pero gracias a Dios que Él promete en la Escritura y dice que el mismo que comenzó en nosotros esta buena obra, Él mismo la terminará. Así que Él se ha vuelto responsable de nosotros y no faltaba menos porque al ser nuestro Padre, ¿verdad? ¿Cómo nos iba a dejar botaditos? ¿Cómo nos iba a dejar efectivamente en medio camino? Al contrario, Él promete que Él comenzó en nosotros efectivamente esta nueva vida, que es la vida de Cristo mismo y que Él la perfeccionará, Él la llevará, ¿verdad? Hasta la estatura de la plenitud de su amado Hijo. Y esto es lo que nos corresponde a usted y a mí ahora como herencia, lo cual es un regalo maravilloso. La Escritura nos dice en el libro, o en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, que en varias de las versiones, pero en esencia una dice, mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Otra dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Otra dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y en la versión que nosotros normalmente manejamos, en la Reina Valera, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿verdad? Entonces, es interesante entender que muchos de nosotros, mejor dicho, todos de nosotros, realmente fallamos en algo importante, ¿no es cierto? Y es en el conocimiento que tenemos de Él. Pero la Escritura, cuando habla de conocimiento, después evidentemente nos aclara muchísimo. El conocimiento del cual habla la Escritura siempre tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con una manifestación interior, tiene que ver con un vivir. El conocimiento de la Escritura es un vivir. Y el Señor lo que quiere es efectivamente que nosotros conozcamos todo lo que nos para que vivir la realidad de su palabra, vivir la realidad de todo lo que Él definitivamente nos dice. Así que ahora estamos nosotros inmersos en estas reuniones, en estas charlas, ¿para qué? Para que efectivamente el Espíritu Santo pueda traer luz, sabiduría a cada uno de nosotros y que estas palabras que efectivamente Él nos da, que son un regalo para nosotros, son un regalo para la libertad que Él ya nos ha dado, son un regalo para que podamos acceder a todas las buenas cosas que nosotros hay por Cristo Jesús, pues simple y sencillamente se conviertan en una realidad en la experiencia en cada uno de nosotros. Y ahí es donde nos debemos centrar. Nosotros no deberíamos conformarnos si es que efectivamente de alguna manera no comenzamos ya a experimentar, así sea en un grado muy chiquito, porque así es. En el cristianismo, ¿verdad? Cristo va a ir apareciendo en cada uno de nosotros de menos a más. De ahí que la Escritura normalmente compara la vida cristiana o la vida de Cristo, porque la vida cristiana no es más que la vida de Cristo en mí, o no es más que Cristo viviendo su vida en mí. La vida de cristiana no es algo que yo imito, no es algo que yo cumplo, no es una lista de mandamientos que yo intento obedecer, no, la vida cristiana no es más que Cristo mismo, como nuestra vida, cumpliendo todo lo que Él es. Así que la vida cristiana desde esa perspectiva es absolutamente sencilla, porque no soy yo trabajando, no soy yo esforzándome, no soy yo realmente haciendo la obra, sino que es Cristo mismo poniendo en práctica todo lo que Él es en mí. Ese fue el regalo de nuestro Padre para ti y para mí, darnos su vida, que es la vida de su amado Hijo Jesucristo, para que esa vida se manifieste en nosotros y para que tú y yo la podamos disfrutar. Nuestro Padre no nos trajo a este mundo para que, ¿verdad?, sudemos la gota gorda
y para que de alguna manera intentemos salir lo mejor victoriosos de este mundo. No, Él no nos trajo a esto. Él no nos trajo a que padezcamos sufrimientos, ni a que padezcamos dificultades, ni a que padezcamos problemas. Por supuesto que los padecemos, pero no fue el propósito de Él traernos a aquello. Por eso es que ahora Él nos da la vida de Cristo. ¿Para qué? Para que con esa vida enfrentemos todo lo que tenía que ver con la vieja creación y con la maldición de la vieja criatura. Porque la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la nostalgia y todas las cosas negativas, incluida la muerte, etcétera, que vivimos en nuestra primera humanidad, son consecuencia de, ¿verdad?, una maldición que pesa sobre Adán, ¿verdad? Lamentablemente, esa fue la herencia que nosotros recibimos en Adán, maldición. Y todo el sufrimiento y todas las malas cosas que tenemos que vivir, evidentemente son consecuencia de aquello, pero de esto vino a liberarnos nuestro Padre. ¿Cómo? Dándonos a Cristo, porque en Cristo, en cambio, nosotros recibimos la bendición de todo lo que Él es. En Él recibimos todo lo que efectivamente estuvo en el corazón de Papá desde antes de la fundación del mundo, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esto es lo que tenemos que comenzar a conocer, ¿verdad? Lo que nuestro Padre es, lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros, lo que nuestro Padre nos ha dado, y cómo efectivamente todo lo que Él dice se puede convertir en realidad en nuestra propia existencia. Entonces, bajo esa figura, nosotros queremos el día de hoy continuar mirando este trabajo cronológico, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que nuestro Padre ha estado aplicando en la eternidad para cada uno de nosotros. Y arrancamos en esta serie de charlas justamente ¿por qué? Porque queremos tener conocimiento. El problema es que como nosotros no tenemos conocimiento de quiénes somos, de lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros, de quiénes somos, de lo que nos ha dado, de lo que nos pertenece, entonces evidentemente vamos a perecer. No vamos a poder echar mano de la vida eterna que hoy nos asiste. No vamos a poder echar mano de todas las riquezas de Cristo que hoy nos corresponden. Y nos corresponden, por favor, por gracia, ¿no? Aquí no hay nadie que haya ganado absolutamente nada, porque todos de alguna manera fuimos reducidos a pecado o encerrados en pecado para que Dios tenga misericordia de todos. Entonces, en esa misericordia, ¿verdad? Es que efectivamente nosotros vamos a encontrar esta obra maravillosa y la razón por la cual efectivamente Él nos creó a nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que en esta cronología, ¿verdad? Comenzamos a ver que Él nos amó eternamente en la eternidad pasada. Y la prueba y la garantía, mis hermanos, de que Él va a cumplir todas sus promesas es el amor de Él mismo. Así que estamos absolutamente garantizados que nuestro Padre jamás nos va a fallar, porque simplemente como Él es amor, Él nos amó. Y nos amó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que nos amó porque Él es el amor. Entonces el amor solamente tiene una posibilidad, amar, no tiene otra posibilidad. Y Él efectivamente nos amó y puso en práctica todo lo que Él es y está poniendo en práctica lo que Él es. Así que nos amó eternamente, ¿no es cierto? Y lo dijimos en la eternidad pasada como para de alguna manera nosotros orientarnos en el tiempo y en el espacio. Nos conoció, además, dice la Escritura, en la eternidad pasada. Él nos conoció, Él ya nos concibió, ¿no es cierto?, en ese amor. Nosotros somos fruto del amor de Dios, nos concibió en ese amor. Él, por el amor que efectivamente es, quería compartirlo con el hombre, contigo y conmigo. Él nos predestinó, ¿verdad?, tomando en cuenta ya que nos había concebido en ese amor. Él nos predestinó en la eternidad pasada para ser como su hijo. Así que lo que estamos nosotros hoy simplemente recibiendo y conociendo es cómo efectivamente Él ha hecho efectiva esta predestinación. Tiempo, que efectivamente esto iba a dar lugar a través de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nosotros hoy lo tenemos por medio de poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? No olvidemos que la Escritura nos habla claramente y el Señor nos dice, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo o el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
¿Tú quieres ver el reino de Dios? ¿Tú quieres ver la mano de Dios poderosa? ¿Tú quieres ver efectivamente la divinidad de Dios? ¿Tú quieres ver todas las buenas cosas que Dios ha hecho a tu favor? La única manera es naciendo de nuevo. La única manera es siendo parte de una nueva creación. No hay fórmula, no hay forma de que podamos ver la mano, la bondad, el cariño, el aprecio, todo lo que Dios efectivamente tiene en su corazón guardado para nosotros, la salvación, la provisión, la sanación y todo lo que Él es, si es que no hemos nacido de nuevo. De ahí que si una persona no nace de nuevo, no puede ver esta realidad. Así como Adán, usted recordará, y esto está en el libro de Génesis, la Escritura dice que sus ojos le fueron abiertos. ¿Cuándo sus ojos le fueron abiertos? Cuando efectivamente él comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, él abrió sus ojos a una realidad que desconocía. Ahora nosotros bajo esa misma figura abrimos nuestros ojos a una realidad que desconocemos cuando volvemos a nacer de nuevo. Y por eso es tan importante el que las personas, ¿verdad?, pongan su confianza en Cristo. Y nosotros nacemos por la palabra de Dios, nacemos por lo que la palabra dice. Como la palabra dice, es que alguno cree en Cristo, nueva criatura es. Entonces, efectivamente, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, pues nacemos por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo dice, y verdad, y cuando la palabra de Dios dice, hágase la luz se hace. Y cuando la palabra de Dios dice que nosotros, cuando confiamos en Cristo, nacemos de nuevo, pues nacemos de nuevo. Y esa es la fe que tenemos dentro de nuestro espíritu y vamos a comenzar a comprobar que esta es una realidad maravillosa. Hemos visto cómo, ¿verdad?, después ya en la eternidad presente, es decir, en este mundo que conocemos, ¿no es cierto?, cómo fuimos ya creados en cuanto a la carne, ¿verdad?, en Adán. Y lamentablemente nosotros sabemos cómo en Adán todos pecamos y todos morimos, y en Adán recibimos una herencia de muerte, y en Adán recibimos una herencia de enfermedad, en Adán recibimos una herencia de tristeza, de angustia, de dificultad, pero en Adán, nosotros en las generaciones, como no conocimos, ¿verdad?, esta relación primaria que tuvo Adán con nuestro Padre Celestial en un principio cuando fue creado, nosotros simple y sencillamente hemos creído que el hombre es así, que la tristeza, que las dificultades, que la pobreza, que la desazón, que las angustias, que el estrés, que las enfermedades, que todas esas cosas nos pertenecen a nosotros como normal. Y el enemigo ha hecho una tremenda obra en este sentido porque nos ha convencido de que nosotros veamos todos los males que nos aquejan como normales, los aceptamos, y hasta el punto que inclusive en términos religiosos nosotros hemos dicho que esa es la cruz, esa circunstancia o esa situación es la cruz que Dios me manda para que yo pueda cargarla. Nada tan alejado de la verdad, nada tan alejado de la verdad, porque la cruz, la maldición no puede ser una cruz que el Señor ponga sobre nosotros, ¿verdad? Toda la cruz, toda la maldición que nosotros éramos fue cargada sobre su amado Hijo Jesucristo. Así que en Adán todos morimos, todos pecamos, todos morimos. Pero el Señor no se quedó allí, porque como Él ya tenía previsto efectivamente el darnos vida juntamente con su amado Hijo, la razón por la cual Dios creó todas las cosas fue Jesucristo. Y la Escritura nos dice que Adán fue simple y sencillamente, ¿no es cierto?, una sombra del que habría de venir. Ya lo dice la Escritura. Adán fue simple y sencillamente una suerte de simulacro, si lo queremos ver en algún sentido, de quien verdaderamente iba a ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra persona real. Nuestra persona real no iba a ser la personalidad que nosotros adquirimos en Adán, sino que nuestra persona real es Cristo. Cristo es nuestro Señor. Cristo es el Señor de mi vida. Cristo es el Señor de mis circunstancias. Cristo es el Señor de mis pensamientos. Cristo es el Señor de mis actitudes. Cristo es el Señor de mis necesidades. Cristo es el Señor de efectivamente mis circunstancias. Cristo es el que efectivamente, ¿verdad?, responde a todo aquello que de alguna manera tú y yo no tenemos o nos hace falta, en cualquier área de nuestra vida, sea en lo espiritual, sea en lo emocional o en lo que es del alma, o sea en lo que es del cuerpo, o sea en lo que es material, en todo. Cristo es el todo y en todos nos dice la Escritura.
Y esto es justamente lo que el Padre ahora está tratando de hacer en tu propia vida. Por eso es que Él nos tuvo que enviar su salvación para que Cristo comience a ser una realidad en cada uno de nosotros. Fíjate lo maravilloso del Señor en su sabiduría. Lo primero que Él ha hecho es hacernos conocer que fuera de Él nada somos, que fuera de Él nada podemos hacer, que nosotros sin Dios, la verdad que todo lo que hagamos es nada, porque no hay nada de lo que nosotros podamos hacer que sea eterno, que sea perdurable y que efectivamente, ¿verdad?, nos dé una connotación de vida eterna. Como tú verás, nuestra vida humana llega hasta el cementerio y en el cementerio efectivamente es la muerte de nuestra riqueza, es la muerte de nuestras ilusiones, es la muerte de nuestros sentimientos, es la muerte de nuestros deseos, es la muerte de nuestros emprendimientos, es la muerte de nuestro conocimiento, es la muerte de todo lo que éramos en la primera criatura. Es decir, el cementerio no solamente es el cementerio de mi cuerpo, sino que es el cementerio de todo lo que yo era, ¿verdad? Esa es la realidad efectivamente de la muerte. Ahí en el cementerio nosotros podemos ver cómo la muerte verdaderamente se enseñorea de todo lo que nosotros éramos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida. Así que Él nos envió su salvación, eso también lo vimos, ¿verdad? En donde Cristo cargó con todos nuestros pecados, en donde Cristo cargó con todas nuestras culpas, en donde Cristo cargó con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros dolores. No dice la Escritura jamás que Cristo cargará, sino siempre habla en pasado, que ya cargó, ya lo hizo, ya nos dio, está dado. Como dijo el propio Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando entregó el Espíritu, consumado es. Todo se había consumado. Todo efectivamente se había alineado y se había puesto efectivamente en el punto en donde Dios quería para que todas las cosas queden provistas y previstas para que tú y yo ahora podamos efectivamente recibir esta salvación maravillosa. Una vez que el Señor hace el trabajo de salvación, porque si Cristo no venía a este mundo, hermanos, no teníamos ninguna esperanza. Es decir, nuestro Salvador tenía que ser alguien de nuestra propia especie. Y la Escritura nos dice algo maravilloso, así como nosotros como hijos de Dios o como sus hermanos tuvimos que vivir en la carne, Él mismo tuvo que venir a vivir en la carne, ¿verdad? Para que efectivamente se pueda identificar con nosotros. Pero cuando Cristo viene a vivir en la carne, efectivamente viene a cumplir por todos y cada uno de nosotros todo lo que Dios había demandado. Así como Adán incumplió por todos y cada uno de nosotros todo lo que el Señor le mandó, y en ese incumplimiento Adán, ¿verdad?, nos heredó la muerte, el pecado y la muerte a todos los seres humanos. Así ahora, por otro hombre, por Jesucristo, era absolutamente necesario, por Jesucristo era absolutamente necesario, ¿no es cierto?, que se dé cumplimiento a todos los mandamientos y a todas las demandas que Dios había tenido para la humanidad. Y es por eso que Él se hace hombre, para que como el único hombre sobre la tierra sea capaz de poder cumplir todas las demandas de Dios. Así que por la obediencia de Cristo, ahora nosotros efectivamente recibimos la herencia de bendición. Qué maravillosa analogía. Toda la maldad recibimos a través de Adán, así que nadie podía escapar de esa realidad. Recibimos efectivamente el pecado, recibimos la muerte, recibimos nuestra naturaleza pecaminosa y todos hemos pecado finalmente en Adán. Y recibimos la condenación, y recibimos la maldición, y recibimos todo lo que ya sabemos que efectivamente existe en Adán. Pero en Cristo, ¿no es cierto? En Cristo, ya que Él cumple con todas las demandas de Dios, ¿verdad? Todas las demandas que Dios había hecho al hombre. Es por eso que Él nace en el tiempo de la ley, en donde ya la ley estaba escrita y todos sabemos que la ley era absolutamente rigurosa. Y no había habido un solo hombre sobre la tierra que sea capaz de poder cumplir la ley. Y la Escritura dice que es tan cierto esto que cada año los mismos hombres, por medio de los sacerdotes, tenían que venir al templo, ¿verdad?, en Jerusalén, para poder entregar nuevas ofrendas por sus pecados. Es decir,
Ellos cometían pecado, venían, pedían perdón por sus pecados, entregaban una ofrenda, Dios les perdonaba, pero al año siguiente volvían otra vez porque otra vez habían pecado. ¿Acaso eso no es lo que nos pasa a nosotros en este tiempo? Y lamentablemente en muchas de las iglesias se sigue predicando, ¿verdad? El que solamente confesemos los pecados y el que prometamos no volverlo a hacer. Y efectivamente eso es lo que hacemos y otra vez volvemos a caer, otra vez volvemos a pecar, otra vez nos volvemos a arrepentir y otra vez nos volvemos a caer, otra vez volvemos a pecar, otra vez nos volvemos a arrepentir. Y siempre estamos trayendo ofrendas, estamos trayendo nuevos compromisos, estamos trayendo nuevas promesas a nuestro Padre, porque esta vez sí, esta vez, Señor, sí te prometo y te juro con todo mi corazón que ya no voy a fallar. Y el Señor sabe que eso es imposible, porque no es un tema de que tú no quieras, sino es un tema de que tú no puedes. Este no es un tema de lo que haces, este es un tema de lo que eres. Cuando tú eres, ¿verdad? Un hombre adámico, entonces tú eres un pecador. Y esto hemos dicho varias veces aquí. La Escritura no enseña que tú eres pecador porque pecas. La Escritura enseña que tú pecas porque eres pecador. Eso es totalmente distinto, es un problema de naturaleza. Tú eres pecador porque tu naturaleza es pecaminosa. Entonces el Señor no solamente que te tenía que perdonar tus pecados, sino que tenía que también hacer un trabajo importante. Y era librarte del pecado. ¿Verdad? El pecado que mora en ti, que no es más que un cóctel que incluye a Satanás, al mundo y a tu propia carne, ese es tu viejo hombre. El pecado que mora en ti es el que hace que tú estés permanentemente, ¿verdad?, produciendo pecados. Por eso es que la Escritura habla de pecados, ¿verdad?, normalmente en los primeros capítulos de Romanos, del 1 al 5, y a partir de allí, en donde nos muestra cómo Él perdonó y cargó todos nuestros pecados, ahora ahí ya obviamente había una obra maravillosa del Señor, porque la sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados, la sangre de Cristo perdona nuestros pecados, la sangre de Cristo paga todos nuestros pecados, pero eso era el 50% de la salvación, en el sentido de que no estaba la obra completa en nosotros, porque más allá de que el Señor nos perdonaba los pecados, pero nosotros íbamos a continuar pecando porque efectivamente por naturaleza y por constitución somos pecadores. Entonces el Señor tenía que crucificar al pecado que había en nosotros o al hombre de pecado que había en nosotros. Y para eso el Señor utiliza la cruz de Cristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Es decir, así como la sangre a nuestros pecados, en plural, todos, ¿verdad? La cruz de Cristo crucifica al pecado, al hombre de pecado, a la naturaleza pecaminosa y nos libra, ¿verdad?, del hombre de pecado. Y efectivamente después ya entramos al proceso de resurrección. Entonces, esto vimos, ¿verdad?, cómo efectivamente el Señor nos envió su salvación justamente para que esto sea una realidad para ti y para mí. Y ahora nosotros, por medio de la fe, podamos, al poner nuestra confianza en Cristo, recibir todo lo que nos corresponde. No solamente el nuevo nacimiento, sino toda la herencia de bendición que la nueva vida recibido, la vida eterna, la vida Zoe, la vida divina, hoy efectivamente puede comenzar a aparecer en cada uno de nosotros. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Esta es una experiencia que tiene que ir apareciendo en mí. Cristo va apareciendo en mí. La semana pasada utilizábamos la analogía de esta figura de cera que tiene dentro oro. Tenemos el oro efectivamente como sustancia de esta figura de cera, este hombre de cera, ¿verdad? Este hombre de cera realmente es puro oro. Cuando nosotros acercamos a este hombre de cera al fuego, inmediatamente la cera se comienza a derretir y lo que comienza a dejarse ver es el oro que está dentro de él. Así es con nosotros, ¿verdad? Nuestra carne efectivamente esconde algo maravilloso. Es la vida de Cristo a todos los que hemos nacido. Y cuando el fuego de la prueba, ¿verdad? El fuego, que son las luchas, las dificultades, los problemas, comienzan de alguna manera a golpearnos, o nosotros nos acercamos al fuego de la prueba, al fuego del sufrimiento, etcétera, etcétera. Y si dejamos que Cristo haga la obra,
lo que va a suceder es que comienza a desaparecer la carne, comienza a derretirse la carne, por así decirlo, y comienza a aparecer en nosotros la vida del Espíritu, que es la que efectivamente es la nueva vida que tú y yo tenemos. Esta es la esperanza que tenemos nosotros de nuestro espíritu, hermanos. Este es el consuelo, ¿verdad? Que efectivamente nos debe a nosotros animar permanente y continuamente. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar tranquilos mientras esa vida no aparezca en nosotros. Nosotros no nos podemos conformar simple y sencillamente con los regalitos, no nos podemos conformar con que el Señor nos arregle tal o cual cosa. Mira, eso, ¿verdad? Es efectivamente una consecuencia del poder, de la capacidad que tiene la vida que está dentro de ti. Pero si tú descubres la vida misma que está dentro de ti, tú descubres la vida misma que está dentro de ti, entonces esa vida que es la que el Señor nos vino a dar, no olvidemos lo que dice Él: yo he venido para que tengáis vida. No, Él no ha venido a resolvernos los problemas. Primariamente, Él no ha venido a resolvernos. Sí, efectivamente ya hay una solución y una salida para los problemas, para las dificultades, para la escasez, para las enfermedades. Sí hay. Pero primariamente vino para que nuestro foco esté, ¿verdad?, en que aquellas cosas que nos estorban, que nos molestan, que nos hacen daño y que nos generan sufrimiento, ¿no es cierto?, sea en donde nosotros efectivamente estemos enfocados, sino que nosotros nos demos cuenta que la vida que está en nosotros es la que hace posible que efectivamente todo lo que tengamos que enfrentar sea destruido, sea vencido. El momento en que tú te das cuenta que la vida de Cristo que está ya en ti, que te pertenece, que es tuya, pues ya no tienes necesidad de nada más. Esa es la vida, ¿verdad?, que debe tomar conciencia en cada uno de nosotros. Esa es la vida que se debe levantar en ti y en mí. Entonces, así es como el Señor Jesucristo nos dio la salvación. Ahora, una vez que nos salvó, ya hizo su obra. Fíjate, desde la eternidad pasada, Él nos predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo. Él efectivamente creó a Adán para que eso sea una realidad. Ya sabemos todo lo que pasó en Adán, pero ahora nos mandó su salvación porque finalmente Satanás y el enemigo ni nada se puede interponer hacia la voluntad de Dios y Él simplemente le va a llevar a efecto. Su plan va a funcionar. El Señor ha dicho claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra jamás pasará. Así que todo lo que Él ha dicho se tiene que cumplir a raja tabla, ¿verdad? Y esa palabra es una palabra eterna, es una palabra que va a estar con nosotros como realidad viva por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Entonces, en estas circunstancias ahora lo que cabe, ya que Él hizo toda la obra a nuestro favor de salvación, de redención, es que Él nos llame para que efectivamente nos anuncie todo lo que nos ha dado. Este llamamiento es el que ocurre cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra verdadera del Evangelio. No olvidemos que Evangelio significa buenas noticias, la palabra verdadera de las buenas noticias, la palabra verdadera de tu liberación, la palabra verdadera de tu sanación, la palabra verdadera de todo el amor que Él siempre ha tenido para ti, la palabra verdadera de tu eternidad en Cristo Jesús, la palabra verdadera de tu sanación y de toda la provisión que efectivamente Él tiene para ti en Cristo Jesús. Esta palabra verdadera, que es verdadera, ¿verdad?, que ya no tiene que ver con la vieja creación, que ya no tiene que ver con lo que yo era antes, porque todo lo que yo era antes fue crucificado y fue sepultado juntamente con Cristo. Esto tiene que ver con la nueva vida que el Señor nos está revelando en Cristo Jesús y para esto nos llama. Vimos la semana pasada cómo Él efectivamente nos llamó a obtener su vida eterna, cómo Él nos llamó a ser y a ejercer, ¿verdad?, el ser hijos de Dios. No solamente ser hijos, sino ejercer el ser hijos de Dios. ¿Cómo nos llamó a manifestar lo que somos en Él?
¿verdad? En Juan 3:16, Él nos llamó a obtener la vida eterna. En Juan 1:12, Él nos llamó a ser y a ejercer como hijos. En Primera de Pedro 2:9, Él nos llamó a manifestar lo que somos en Él. Y eso es lo que vimos hasta la semana pasada. Y hoy queremos completar justamente algunos versículos que tienen que ver con este llamamiento, ¿verdad? Y en 2 de Corintios 3:6, Él nos dice algo muy importante. Él nos llamó a ti y a mí a ser ministros competentes, dice la Escritura. Fíjate lo que dice aquí. Pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Este pacto no es un pacto de letra, sino es un pacto del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, aquí nuestro Padre nos dice que en primer lugar, Él nos ha hecho ministros. Un ministro, ¿no es cierto?, es alguien que dispensa, es alguien que imparte algo. Eso es un ministro. Cuando nosotros somos ministros de nuestro Dios, nosotros efectivamente, ¿qué vamos a impartir? Todo lo que Dios es. Nosotros hemos sido hechos ministros competentes, fíjate, tú y yo, en la nueva persona que somos ministros competentes. Es decir, tú y yo tenemos la capacidad de poder impartir en otros todo lo que nuestro Padre nos ha dado. Si la vida de Cristo comienza a ser una realidad en mí, así sea en esa parte chiquitita, esa parte chiquitita que ya comienza a ser efectivamente o a darme conciencia de ser partícipe de la vida divina de Dios, así sea una parte muy pequeñita, esa es la parte que yo realmente conozco de mi Padre dentro de mí mismo. Esa es la parte que yo voy conociendo de la vida divina o de la vida Zoe dentro de mí mismo. Esa es la parte que voy conociendo y entendiendo de Cristo dentro de mí mismo. Yo a Cristo jamás le voy a conocer por efectivamente el discernimiento y el conocimiento humano o la mente natural. La mente natural, al contrario, es una mente incrédula y es una mente que efectivamente pone barreras al conocimiento de Cristo. Es una mente lógica, es una mente que efectivamente lo que busca de alguna manera es que se le explique el porqué de las cosas. Entonces, la mente natural no tiene per se la capacidad de poder captar las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu, dice la Escritura, que se han de discernir espiritualmente. Entonces, efectivamente, el Señor en la nueva criatura, en el nuevo hombre, Él nos hace ministros. ¿Para qué? Para que lo que yo ya conozco de Él en mí lo pueda impartir en otros. Para que yo pueda ministrar, para que yo pueda llevar eso que yo ya tengo hacia los demás. Ese es el propósito de Dios en la vida. Así es como el Señor consuela a otros, con la misma consolación que Él me da a mí. Ahora esa consolación que yo recibo es la misma consolación que yo puedo llevar a las demás personas. Por esto es que esto no puede ser un tema doctrinal, porque tú a la gente le puedes llevar conocimiento, pero no le vas a poder impartir a Cristo. Tú a la gente le puedes llevar doctrina, pero no le vas a llevar, ¿verdad?, una experiencia. Hermanos, y nosotros aquí efectivamente, de una u otra manera, en mayor o menor grado, ya estamos viviendo, ¿verdad?, estas experiencias de Cristo. Ya estamos comenzando, ¿verdad?, a percibir en nosotros que en nosotros está alguien grande, que en nosotros está, ¿verdad?, Cristo mismo, aun cuando de alguna manera no lo entendemos absolutamente, porque no lo conocemos todavía como lo debemos conocer, pero en la medida en que nosotros vamos conociendo de su gracia, de su amor, de su paciencia, de su perdón, de su provisión y de todo lo que Él es, entonces en ese momento yo me consuelo internamente, o el Espíritu Santo me va consolando, ¿verdad?, con Cristo mismo viviendo en mi espíritu. Una vez que yo comienzo a recibir esa consolación, yo soy capaz de poder consolar a otros con la misma consolación que yo he recibido. Entonces así me vuelvo yo un ministro competente. Es decir,
Ministro competente está en el ADN de cada uno de nosotros. La semana pasada veíamos que la Escritura nos muestra que efectivamente nosotros somos linaje escogido. Linaje escogido, eso significa que efectivamente el linaje de Cristo está dentro de ti y dentro de mí. Y dentro de ese linaje nosotros tenemos intrínseco dentro de efectivamente nuestro ADN espiritual, dentro de nuestros cromosomas espirituales, por así decirlo, tenemos implícito el ser ministros competentes. La competencia, es decir, la capacidad, la buena capacidad para poder ministrar a Cristo a otros ya está en tu ADN espiritual. Pero esto va a ser contundente en la medida en que tú comiences a hablar a los demás de lo que Cristo ya está haciendo en tu vida. No de lo que dice el pastor, no de lo que está necesariamente diciendo cuál o tal o cual maestro, sino de lo que yo estoy experimentando en mí. Esto es hablar del Evangelio. Esto es lo que el Señor quiere que efectivamente tú hagas. El Señor no quiere que tú vayas a enseñar Biblia. El Señor quiere que tú vayas a dar testimonio de tu experiencia. Tú recordarás a este hombre, ¿verdad?, que le fue dado vista y claro, hubo un gran revuelo en el templo y específicamente por los religiosos de la época, porque todo el mundo sabía que este hombre era ciego de toda la vida y resulta que apareció con vista, ¿no es cierto? Y cuando los sacerdotes le llamaron a este hombre a decirle, a ver, dinos qué pasó, ¿cómo es que ves? ¿No? Dice, no sé, vino un hombre, ¿no es cierto? E hizo esto y me dio vista. Y él dice, pero ese hombre no podía haber hecho eso porque ese hombre es un pecador, hablando efectivamente mal los religiosos de Jesucristo. Y el ciego dice, yo no sé si es o no es pecador, no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y que ahora veo. Fíjese, ese es el testimonio. Aquí no es Marcos capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente. Si lo sabes, pues en buena hora. No estamos en contra de aquello. Pero aquí lo que funciona verdaderamente es que una cosa sé. Yo sé que era esto, pero ahora soy esto otro. Y yo sé que esto para mí era una realidad, era una incapacidad y no tenía ninguna esperanza ni posibilidad de que efectivamente algún momento pueda ver, pero ahora veo. Y esto aterrizado a cualquier cosa o circunstancia de tu vida. Este es el testimonio que nosotros tenemos que dar a los demás. Lo que el Señor va haciendo en nosotros. Y en la medida en que efectivamente Cristo se convierte en realidad de vida en cada uno de nosotros, es cuando más vamos a poder compartir e impartir vida a los demás. Así es como tú y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto. Este nuevo pacto, hermano, es un pacto que está basado en un acuerdo entre Cristo y el Padre. Este es el nuevo pacto. El pacto antiguo estaba basado en un acuerdo entre el pueblo y Dios, o sea, entre yo y Dios. Y el acuerdo era que yo iba a cumplir todos los mandamientos y todas las demandas que el Padre tenga para mí. De hecho, Israel muchas veces decía, Señor, dinos qué quieres que hagamos y lo vamos a hacer. Así somos muchos de nosotros todavía en nuestra relación con nuestro Padre. Señor, dime lo que tú quieras que yo haga y yo lo hago. Imposible, no puedes tú hacer lo que tu Padre te está pidiendo o lo que tu Padre demanda. Antes, en este pacto en el cual nosotros no nos pudimos sostener, el Señor decía, si ustedes hacen todo lo que está, ¿verdad? O todo lo que yo mando en la Escritura, si ustedes cumplen mis mandamientos, si ustedes cumplen la ley, ustedes van a recibir bendiciones, van a recibir, ¿verdad?, toda clase de bienes. Pero si no lo hacen, ustedes van a recibir, ¿verdad?, males, van a recibir dolores, van a recibir muerte, van a recibir enfermedades. Todavía muchos de nosotros estamos relacionados así con Dios, como en el primer pacto, como, ¿verdad?, en el viejo pacto. Fíjese que cuando la Escritura aquí nos dice el nuevo pacto, se refiere a que hay un pacto viejo, y si hay un pacto viejo, pues ya ese pacto no nos corresponde. Pero hay algunos que todavía están en ese pacto viejo, en donde todavía siguen pactando con Dios,
en donde todavía se siguen comprometiendo con Dios a obedecerle, se siguen comprometiendo con Dios a hacer cosas para Él. Pero en el nuevo pacto, ¿verdad? Es distinto, porque en este nuevo pacto hay un compromiso entre dos partes. Es entre Cristo y el Padre. Y el pacto entre Cristo y el Padre es que el Hijo se comprometió a venir a esta tierra para cumplir por todo aquel que en Él crea por medio de la fe, todo aquello, ¿no es cierto?, que efectivamente Él sí iba a cumplir. Él le dijo a papá cuando vino Cristo: mira, papá, por así decirlo, ¿no? Yo vengo a la tierra, yo me despojo a mí mismo, por amor de ellos, yo vengo a la tierra a darles salvación y vengo a cumplir todo aquello que ellos no han podido cumplir. Este es mi pacto. Y mi pacto es que todo aquel que en mí crea, todo lo que yo hice, todo lo que yo cumplí, le sea imputado al que cree por medio de la fe. Le sea verdaderamente tomado en cuenta y le sea anotado como que él mismo lo hizo. Ese es el pacto nuevo que nosotros tenemos. Está basado en la sangre de Cristo. La pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que ese pacto falle? ¿Hay alguna posibilidad de que Cristo falle? ¿Hay alguna posibilidad de que efectivamente, como el caso de los israelitas, ¿verdad?, Cristo pueda incumplir en un ápice algo? No, no se puede. ¿Por qué? Porque ya resucitó, porque ya murió por nosotros, porque ya cumplió la ley, porque ya fue crucificado, ¿verdad?, por nuestros pecados, y porque Él ya también fue sepultado, y porque murió, y porque fue resucitado, y ahora vive a la diestra del Padre, lo cual significa que el pacto se cumplió. Entonces, el cumplimiento del pacto nuevo, en este nuevo pacto, para mí es Cristo. Cristo es la garantía delante de mi Padre de que yo he cumplido todo. ¿Qué tal? Esto se logra por medio de la fe. Cuando el enemigo, cuando Satanás, cuando el diablo, cuando la gente te acusa o efectivamente te condena, tú acuérdate del pacto que mi Padre está tomando en cuenta, el nuevo pacto, no el viejo. Cuando efectivamente Satanás trata de llevarnos a todos al viejo pacto para que veamos nuestra carnalidad, para que evidentemente veamos nuestra pecaminosidad y para que otra vez nos engañe, nos sintamos acusados y entremos a este círculo vicioso de promesas no cumplidas, de arrepentimiento, de caída y etcétera, ¿no? Entonces, no nos podemos dejar engañar por Satanás, porque el nuevo pacto ya se cumplió todo. En el nuevo pacto el Señor Jesucristo cumplió todo lo que Él había prometido al Padre, y el Padre ha cumplido todo lo que le había prometido a Jesucristo. Y la promesa es que nosotros íbamos a recuperar la posición que perdimos en Adán, a una posición todavía mejor que la que tuvo Adán cuando fue creado por primera vez, porque ahora somos llamados hijos de Dios. Adán no fue llamado hijo de Dios al inicio, ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos tiene el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Así que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Fíjate, aquí dice que este pacto ya no es el pacto de la letra, no es el pacto de la ley. No es el pacto al cual yo me acerco a cumplir lo que dice la Biblia o a cumplir lo que dice la ley. No, hermanos, cuando nosotros seguimos predicando a la gente que tienen que cumplir los mandamientos de Dios, que tienen que obedecer a Dios desde nuestra carne, nosotros seguimos predicando el viejo pacto, seguimos predicando pecado, somos ministros de pecado, porque lo que estamos nosotros efectivamente ministrando a la gente, ¿no es cierto?, es el que se vean a sí mismos y el que entren a este círculo, ¿verdad?, vicioso de pecado y de muerte. Ahí estamos ministrando pecado en lugar de ministrar vida, que es la libertad que Cristo efectivamente nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Y aquí dice la Escritura muy claramente, porque la letra mata. Sí, la letra, la ley
Los mandamientos tenían como propósito el matarnos. Tenían como propósito efectivamente el mostrar en nosotros nuestra bajeza, nuestra iniquidad, nuestra incompetencia, nuestra incapacidad, nuestra maldad, para llevarnos a la muerte juntamente con Cristo. Este es el propósito central de la ley. La ley tenía como finalidad llevarnos a la muerte. Una vez que la ley es capaz de mostrarnos a nosotros que somos incapaces e incompetentes, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? A ese punto te tiene que llevar. A que tú te des cuenta que en la carne eres miserable, que en la carne efectivamente tú eres esclavo del pecado y de la muerte, y que en la carne no tienes ninguna posibilidad de poder salir por ti mismo. Ese es el ministerio de la letra, porque la letra mata. Pero el nuevo ministerio que tú y yo tenemos es el del Espíritu. El Espíritu vivifica. Hermanos, las palabras que nosotros tenemos que traer a las personas son palabras que den vida. Por Dios, si estas palabras a ustedes de alguna manera no les tocan el Espíritu y no les animan a ver más a Cristo y no les animan a confiar más en Él y no les animan más a venir inclusive a la Escritura para poder comprobar con sus propios ojos que lo que Cristo dice es verdad y que esto me pertenece a mí, entonces algo está mal inclusive con mi predicación. O tú no estás entendiendo bien o yo no estoy efectivamente llevando las cosas como se deben. Pero este ministerio es un espíritu que da vida. Es un espíritu que te tiene que llevar a ti a animarte. Es un espíritu que te lleva a ti a agradecerle a Dios. Es un espíritu que te lleva a ti a verte libre. Es un espíritu que te lleva a ti efectivamente a saber que tienes esperanza, a saber que efectivamente Dios ha previsto y ha provisto para ti todas las cosas. A saber que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad y que ahora lo que a ti te toca es reclamar lo que te corresponde porque eres una nueva persona, porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús y porque el Señor Jesucristo entregó a su amado Hijo por ti, para que ahora tú efectivamente disfrutes de todo lo que Él es. Parte del plan de nuestro Padre maravilloso. Así que esta es una maravillosa palabra. Nos llamó a que seamos ministros competentes efectivamente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6. Ahora, también nos llamó, de acuerdo con segunda de Corintios 18:21, Él nos llamó, hermanos, a ejercer el ministerio de la reconciliación. Esto es muy importante para ti, porque nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, pero este ministerio tiene que ver con reconciliar a la gente con Dios. Este ministerio tiene que ver con presentar perfecto, ¿verdad?, a cada hombre a Dios en Cristo, perfecto en Cristo Jesús a cada hombre. Esa es la idea central. El que tú digas a la gente y le muestres a la gente que en Cristo Jesús todo hombre es perfecto ya. Así es como efectivamente nosotros llevamos esta reconciliación hacia las personas. Esto no se trata de que nosotros efectivamente intentemos ser perfectos, sino que nosotros recibamos la perfección, como dice la Escritura, sed perfectos o sed santos como mi Padre es santo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Sed lo que es vuestro Padre. ¿Qué tal que una sandía le diga a otra con la semilla que tiene dentro, sed como yo soy? Obviamente que puede, porque están hablando de las mismas naturalezas. Cuando nuestro Padre nos dice, sed santos como yo soy santo, sed competentes como yo soy competente, ¿no es cierto? Pues Él lo que está simple y sencillamente es haciendo alusión a la especie que somos y que ahora podemos ser todo lo que Él es, porque Él ha puesto en nosotros todo lo que Él es, por este nuevo nacimiento que tenemos. Fíjese lo que dice aquí 2 de Corintios 18:21. Y todo esto proviene de Dios. Versículo 18. Quien nos reconcilió primero consigo mismo. Fíjate, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta es la primera parte que tenemos que entender. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esto es algo que proviene de Dios. La reconciliación jamás proviene del hombre.
Toda reconciliación que proviene del hombre no es más que un mero arrepentimiento de la carne que no tiene capacidad para poder acercarse a Dios y que no reconoce a Cristo como el camino y como la verdad y como la vida. La reconciliación verdadera proviene de Dios. Si Dios no arranca una reconciliación contigo, toda reconciliación que tú arranques desde ti es vana, no sirve, no tiene connotación y no es escuchada por Dios. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Todo esto proviene de Dios. Proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Mira, yo le veo a nuestro Padre, efectivamente después de haber cumplido los tiempos, anheloso en su corazón para poder amistarse otra vez con nosotros. Él dejó que el hombre se conozca a sí mismo. Él dejó que el orgullo, la vanidad, la dureza del corazón y la carnalidad del hombre se hagan patentes a él, para que él siga insistiendo una y otra vez tratar de acercarse a Dios sin Cristo. Esa es la religión. Toda religión que exige al ser humano, o toda doctrina que exija al ser humano tomar la iniciativa para poder acercarse a Dios por sus propios méritos, es religión. Porque efectivamente lo que el Señor ha estado más bien enseñando durante todo este tiempo, a través de la ley y antes de la ley, era justamente esto, que no había ningún hombre que per se de sí mismo tenga la capacidad, por más anhelo que tenga en su corazón, de acercarse a Dios por su propia iniciativa. Toda iniciativa del hombre por tratar de comunicarse con Él o de acercarse a Él o reconciliarse con Él, simple y sencillamente era imposible, por tanto vana. Si Dios no arrancaba la reconciliación, así como Dios arrancó la creación, era imposible que la creación se arranque a sí misma buscando a Dios. Dios tenía que arrancar la creación para que la creación exista. Así nosotros ahora existimos primero y así mismo va a ser siempre. Las iniciativas de Dios son las que cuentan para mi vida, no mis propias iniciativas. Entonces Dios toma la iniciativa de la reconciliación. Dios tiene en su corazón el anhelo de estar reconciliado contigo. Dios quiere que seamos amigos. Dios quiere darte su paz. Dios quiere darte su sanidad. Dios quiere darte su provisión. Dios quiere darte su cariño. Dios quiere que el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, sea una realidad para ti. Dios quiere que tú efectivamente vengas al abrigo de Él. Porque te amó, porque te creó por amor y ese amor, ¿verdad? Efectivamente tiene celos por ti. Él tiene celo por ti. Él no quiere compartirte con la carne. Él no quiere compartirte con el mundo. Él no quiere compartirte con Satanás. Él no quiere compartirte con nada que no sea Él, porque Él es un Dios celoso, dice la Escritura. Él nos ama profundamente. Entonces, él tenía que buscar el camino, porque era el único que podía abrir el camino, el único que podía abrir las puertas, el único que podía dar las condiciones para una reconciliación con el hombre era nuestro Creador, nosotros no. El hombre intentó desde Adán hasta que tuvo la ley de reconciliarse por sí mismo, pero no pudo. Esa era la enseñanza. La letra mata. Las primeras leyes que el Señor Dios dio en piedra eran justamente esas letras y mandamientos dados en el corazón de piedra del ser humano que era incapaz de poder cumplir las demandas de Dios. Pero ahora el Señor
no se queda quieto, porque sabe y nos muestra que efectivamente somos inefectivos, incapaces en nuestras propias capacidades de poderle agradar. Entonces Él abre el camino de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, dice la Escritura, quien primero nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Entonces Él abre un camino nuevo y vivo que se llama su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que Él sea efectivamente el vínculo con el ser humano por medio del cual, a través de Jesucristo, todos los hombres podamos reconciliarnos con Él. Por eso es que la venida de Cristo es un regalo precioso y maravilloso para ti y para mí. Y por eso es que nuestra predicación tiene que ser Cristo. Por eso es que nuestro hablar a los demás tiene que ser Cristo. Por eso es que nuestro vivir en experiencia tiene que ser Cristo. Y por eso es que la respuesta de Dios para toda nuestra vida y nuestras necesidades actuales seguirá siendo Cristo por los siglos de los siglos. Así que el Señor nos reconcilia consigo mismo por Cristo, ya sabemos cómo lo ha hecho, pero no solamente que se queda contento con eso, sino que nos da el ministerio de la reconciliación. Fíjate, qué privilegio, hermano, amigo, somos ahora no solamente reconciliados con Él, no solamente nos volvemos a ser amigos de Él y recibimos los beneficios de ser amigos otra vez, recibimos los beneficios de la bendición, recibimos los beneficios del amor, de la gracia, del perdón y de toda la obra maravillosa que Él ha hecho a nuestro favor en Cristo, sino que ahora, no contento simplemente con que yo pueda de alguna manera gozarme en esta realidad, hoy Él me hace, ¿verdad?, ministro de reconciliación. Él me da el ministerio de reconciliación. Ahora resulta que yo estoy en esta tierra para reconciliar a las personas con nuestro Padre Celestial por Cristo, por el Cristo que mora en mí. De ahí que se hace indispensable mi unión permanente en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si yo estoy en Cristo, yo me vuelvo ministro de reconciliación. Yo traigo palabra de vida, yo traigo palabra de esperanza. Yo traigo realmente pétalos de rosa que acarician el corazón del enfermo. Yo traigo esperanza de aquel que está pasando por sufrimientos y por problemas y no encuentra respuestas en el mundo, ni en las personas, ni en sus propias capacidades. Ahora nosotros tenemos en nuestros labios la palabra de Cristo, la palabra de reconciliación. Fíjate lo que dice el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Verdad? Este es el ministerio de la reconciliación. Por si acaso, el ministerio de la reconciliación está aquí, que Dios estaba en Cristo. ¿Quién estaba en Cristo? Dios mismo vino en Cristo Jesús para reconciliarse con nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que cuando Cristo vino a esta tierra, realmente quien estaba en Él era Dios mismo. Dios mismo se viene a revelar en Cristo a cada uno de nosotros, a revelar su amor, a revelar su protección, a revelar su provisión. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermano, Dios mismo estaba en Cristo Jesús revelando al mundo que no estaba tomando en cuenta a los hombres sus pecados, pero nosotros sí nos tomamos en cuenta nuestros pecados. Nosotros sí tomamos en cuenta los pecados de los hombres. Nosotros sí estamos predicando permanente y continuamente contra el pecado de los hombres. Nosotros sí estamos juzgando, sentenciando y estamos condenando a las personas y a los hombres al infierno cuando Cristo mismo, dice aquí la Escritura, Dios mismo en Cristo vino a decirnos que no nos estaba tomando en cuenta nuestros pecados. Y no nos estaba tomando en cuenta nuestros pecados no era gratis,
porque el mismo Dios en Cristo venía a morir por ti y por mí, para Él pagar por nuestros pecados. Él venía a pagar como hombre la deuda que tú y yo habíamos generado, la deuda impagable que habíamos generado efectivamente por nuestra primera experiencia en Adán. Y claro, ahora cómo nosotros podemos ir a la gente a reclamarle por sus pecados. ¿Cómo podemos ir nosotros a la gente a predicarle y decirle, mira, Dios te ama, Dios se entregó en la cruz por ti, pero debes de seguir pecando, ya no sigas pecando? Y aquí no estamos diciendo a la gente que le animemos a pecar. Lo que estamos diciendo es que no le pongamos una condición que Dios mismo no nos la puso a nosotros, para que recibamos la libertad de Cristo y para que en la nueva creación podamos vivir la vida que a Él le agrada. Es algo totalmente distinto y diferente. Entonces, Él no estaba tomando en cuenta a los hombres sus pecados, porque Él mismo sabía que los iba a pagar todos en Cristo Jesús. Ahí está la justificación del porqué. Y esto no es luz verde para que no importa si pecas. No es luz verde para yo me hago el loco o no voy a ver cuando tú haces malas cosas. No, esto es simple y sencillamente para que sepas que Él te sacó de la esclavitud, pagó por ti toda la deuda que tenías, que era impagable, y ahora te da la posibilidad de que tú escojas el vivir por la vida de Cristo el resto de tus días. Y cuando nosotros experimentamos la vida de Cristo y comenzamos a vivirla, a conocerla dentro de nosotros, inmediatamente todos nuestros deseos, todos nuestros sentimientos, todos nuestros objetivos y nuestras metas cambian, porque es Cristo mismo ahora dándonos algo más alto que lo que antes nosotros creíamos que tenía valor para nosotros. Él nos encargó además a nosotros la palabra de reconciliación. Fíjate, ese es tu trabajo, ese es tu ministerio. Él te encargó a ti la palabra de reconciliación. ¿La palabra que nosotros hablamos a los hombres es una palabra de condenación o es una palabra de reconciliación? Por eso tú puedes distinguir si es que el evangelio que estás recibiendo es el evangelio de la reconciliación, es el evangelio del perdón, es el evangelio de la gracia, es el evangelio de la bendición, es el evangelio de la libertad, de la liberación. No, no es el evangelio de la condenación, es el evangelio de la vida. Así que tú y yo tenemos la palabra de reconciliación. Tú y yo guardamos en nuestro corazón la palabra de Cristo para poder reconciliar a la humanidad con Dios. Es decir, tú te has dado cuenta que todo lo que el ser humano necesita realmente es conocer esta verdad, porque eso le va efectivamente a arreglar las circunstancias por las cuales está viviendo. El hombre no necesita consejos, hermanos. El hombre no necesita psicología. El hombre no necesita terapias. El hombre necesita nacer de nuevo, pero antes de eso necesita morir a todo lo que era. El hombre necesita un nuevo comienzo. El hombre necesita que toda la historia que efectivamente tuvo en Adán sea borrada, sea aniquilada. El hombre necesita un nuevo comienzo de su historia, en donde nuestra genealogía es mi papá, Dios, y mi hermano Jesucristo. No hay más genealogía. Y allí sí que efectivamente nosotros, en esa nueva genealogía, porque nacemos de nuestro Padre Celestial, pues ya sabemos todo lo que somos y quiénes somos para poder vivir el resto del tiempo que nos resta en la carne en el poder de Dios y en la vida de Jesucristo. Cuando nosotros estamos en la vida de Cristo, en el Espíritu, los deseos de la carne simple y sencillamente comienzan a menguar. Por el Espíritu haced morir las obras de la carne, dice la Escritura. Así que el Espíritu que está en mí, la vida que está en mí, es la que también incluye el acabar con las obras de mi carne. Aquellas obras que ya no quisiera seguir haciendo están incluidas dentro del paquete.
Y aquellas obras que son de la carne y que todavía quiero seguir haciendo, pues bueno, en su momento se revelarán que efectivamente cuando me pasan factura, también son cosas que ya mejor no quisiera seguir haciendo. Y también se incluyen en el paquete. Versículo 20 dice, así que somos embajadores. Fíjate, eso es lo que somos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese es el grito de nuestro Padre a través de nosotros a la humanidad, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de oficina, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Reconcíliense con Él porque Él ya se reconcilió con ustedes en Cristo y ahí están todas las respuestas y ahí está toda la provisión que ustedes requieren para que efectivamente vivan una vida diferente y distinta de la que han vivido hasta el día de hoy. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pues ahora nosotros somos la justicia de Dios. Dios dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo te ves tú? ¿Tú estás intentando todavía que Dios te acepte por tu propia justicia? ¿Tú todavía te sigues viendo a ti mismo como que quisieras cambiar esto, quisieras cambiar este otro, quisieras hacer esto y quisieras hacer este otro? Pues te sigues viendo en la vieja creación, porque el Señor no te va a cambiar. El Señor lo que te ha dado es una nueva vida para que en esta nueva vida veas que eres un ser perfecto. El viejo hombre ha sido crucificado, ha sido sepultado. No pierdas el tiempo mirándole a Él, sino ahora esfuérzate en lo que eres en Cristo Jesús, porque allí está espontáneamente la vida que tú anhelas. Se comienza a levantar y comienza a ser una realidad en ti. Así que para esto hemos sido llamados, hermanos. Para esto hemos sido llamados. Entonces es un trabajo integral de nuestro Padre, porque no solamente nos llama para reconciliarnos con Él, no solamente que nos reconciliamos con Él, no solamente que recibimos los beneficios de esa reconciliación y seguimos en el proceso de crecer, sino que también nosotros somos hechos embajadores y ministros de este ministerio de la reconciliación para los demás. Así es como el Señor va a crecer en el Evangelio, ¿verdad?, de las buenas noticias, en la palabra verdadera del Evangelio para todos los seres humanos. Continuamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.